Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember rompe el silencio y lanza una bomba emocional sobre la mujer que siempre estuvo al lado de Özkan Deniz. ¿Eres del equipo ASLO? ¿Crees que esa mujer tuvo buenas intenciones? Comenta abajo tu opinión. Durante semanas, el nombre de Aslember había estado ausente de los titulares. Mientras Özkan Deniz era visto frecuentemente junto a una misteriosa mujer que lo acompañaba a todos sus compromisos, Asl guardaba silencio. Hasta ahora. Todo comenzó cuando Asl fue invitada a un evento de caridad en Estambul. Al final del acto, los reporteros le lanzaron la pregunta que todos querían hacer: Asl, ¿qué opinas de la mujer que acompaña a Özkan en todos lados? Por un instante, pareció que ignoraría la pregunta, pero de pronto se detuvo, miró a las cámaras y dijo con una voz temblorosa pero firme: esa mujer no solo intentó ocupar un lugar que no le corresponde, también quiso callarme. Quiso silenciar mi historia, mi verdad, mi voz, pero ya no más. ¡Boom! La declaración cayó como una bomba en las redes sociales. Las teorías comenzaron a surgir. ¿A qué se referías con callarme? ¿Hubo una confrontación entre ambas? ¿Tú qué piensas? ¿Fue solo una estrategia para proteger su imagen o hay algo más profundo? Según fuentes cercanas a la actriz, hubo un encuentro tenso hace un par de semanas entre Asl y la mujer que actualmente acompaña a Özkan. El encuentro ocurrió en un café elegante en Nişantaşı. Un testigo que prefirió mantenerse en el anonimato dijo: Asl estaba sentada sola cuando la mujer llegó. Se notaba que la conversación era intensa. En un momento, Asl se levantó y dijo en voz alta: no puedes controlar lo que siento. Tampoco puedes borrar lo que vivimos, punto. Por su parte, Özkan Deniz ha evitado hablar del tema, pero ha sido captado recientemente con un rostro serio y distante. Algunos aseguran que está molesto por las declaraciones de Asl, otros creen que está atrapado en un conflicto que nunca quiso enfrentar. Un amigo cercano comentó: Özkan está dividido. Tiene sentimientos contradictorios. Siempre respetó a Asl, pero hay cosas que lo superan. Mientras tanto, en redes sociales los fanáticos se dividen. Algunos defienden a Asl con mensajes como: tu verdad no debe ser silenciada y siempre serás la verdadera musa de Özkan. Otros apoyan a la nueva mujer, diciendo: todos merecen una nueva oportunidad en el amor. En una historia en su cuenta de Instagram, Asl compartió una frase que ha sido interpretada como un mensaje directo: a veces, el silencio es el grito más fuerte. ¿Crees que esta relación aún tiene vuelta atrás o es el final definitivo entre Asl y Özkan? Coméntalo ahora mismo. Apenas horas después de la explosiva declaración de Asl, la prensa comenzó a indagar más a fondo en la identidad de esta mujer que, hasta ahora, había permanecido como una figura secundaria pero constante en la vida de Özkan. Algunas fuentes aseguran que se trata de una empresaria del mundo del diseño que conoció a Özkan durante una colaboración artística. Sin embargo, hay quienes afirman que su cercanía con él comenzó mucho antes, justo cuando su relación con Asl empezaba a deteriorarse. Lo que parecía un triángulo emocional se transformó rápidamente en una guerra silenciosa, donde cada gesto, cada publicación y cada aparición pública eran interpretados como mensajes cifrados. La mujer en cuestión no ha ofrecido declaraciones oficiales, pero publicó una foto en sus redes con el pie de foto: solo quien tiene la conciencia tranquila, duerme en paz. La respuesta de los seguidores fue inmediata y polarizada. Algunos lo tomaron como una provocación directa a Asl, mientras que otros lo vieron como una defensa personal ante el aluvión de críticas. Pocos días después, Asl fue vista saliendo de un estudio de grabación. Se rumorea que está preparando un nuevo proyecto muy íntimo, quizás una obra teatral o una serie inspirada en vivencias personales. Un periodista logró interceptarla brevemente y le preguntó si su nueva obra estaba inspirada en su historia con Özkan. La actriz sonrió con un matiz de melancolía y dijo: a veces, la ficción es el único lugar seguro para contar lo que el corazón no puede decir en voz alta. Mientras tanto,
Oscar fue visto saliendo solo de un restaurante en Bebek. Al notar a los paparazzi, no hizo comentarios, pero su expresión reflejaba preocupación. Según allegados, habría intentado comunicarse con Asl tras sus declaraciones, sin éxito. Ella no ha respondido a sus mensajes. Una fuente cercana al actor reveló: él está confundido. Nunca pensó que Asl hablaría públicamente. Creyó que lo que vivieron quedaría entre ellos. Pero ahora se da cuenta de que quizás subestimó cuánto dolió todo. Y como si fuera poco, apareció un nuevo giro en esta historia. En un programa de televisión nocturno, un periodista reveló que existe una carta escrita por Asl, nunca enviada, donde se explaya sobre su relación con Oscar, sus decepciones y el momento exacto en que sintió que algo se rompía. El contenido de la carta no ha sido publicado, pero quienes la leyeron aseguran que es dolorosa, honesta y devastadora. Los seguidores no tardaron en crear hashtags como almohadilla la carta de Asl y almohadilla justicia para Asl, exigiendo que su versión completa sea conocida. Otros, sin embargo, piden respeto por la intimidad de ambos y critican el circo mediático que se ha creado alrededor. En medio de este caos emocional, hay quienes aún conservan la esperanza de una reconciliación. Lo que tienen es demasiado profundo para acabar así, escriben algunos fans. Pero otros son más realistas. Cuando una mujer decide hablar después de tanto silencio, es porque ya no hay marcha atrás. En una reciente entrevista radial, uno de los antiguos compañeros de elenco de Oscar y Asl comentó: eran inseparables. Se entendían con solo mirarse. Pero cuando entra una tercera persona que no entiende esa conexión, todo se desequilibra. Y es precisamente esa conexión la que parece seguir viva en la memoria colectiva de sus seguidores. Cada gesto, cada palabra, cada silencio entre ellos es analizado como si aún existiera una posibilidad, una puerta entreabierta, una escena final no escrita. Por ahora, lo único cierto es que Asl ha decidido recuperar su voz, narrar su verdad y no permitir que otros hablen por ella. En una última publicación, escribió: las heridas no siempre se ven, pero cuando sanan, florecen en fuerza. Gracias por estar aquí, incluso en el caos. ¿Será este el primer paso hacia un cierre definitivo? ¿O estamos presenciando solo el primer acto de una historia que aún tiene mucho por revelar? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Oscar intentará recuperar a Asl? ¿O la nueva mujer en su vida logró lo que parecía imposible? Dale like si te ha atrapado esta historia y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de este drama que tiene a todos hablando. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Hasta el próximo capítulo de esta historia que, sin duda, aún no termina.